los que anhelan el obispado o el pastorado y los requisitos para los que anhelen ser diáconos o el Señor llame al diaconado. El día de hoy consideraremos los versículos 14 y 15 de este capítulo 3. Leamos entonces en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, en los cuales vamos a meditar en esta mañana. ¿Están listos, queridos hermanos? Dice así la palabra de Dios, lean conmigo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Así que esos serán los dos versículos en los cuales vamos a meditar en el día de hoy. La enseñanza para el día de hoy lleva por título La iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. La enseñanza de estos dos versículos la desarrollaremos teniendo en cuenta dos encabezados. En primer lugar, miraremos la necesidad de la carta y en segundo lugar miraremos la descripción y la importancia de la iglesia. Esos serán los dos puntos a tratar y a meditar en esta mañana: la necesidad de la carta y la descripción y la importancia de la iglesia. Así que veamos nuestro primer punto, la necesidad de la carta, versículo 14 y 15, parte A y B. Cuando digo parte A y B me refiero a las dos primeras comas. Entonces la parte A va hasta la primera coma y la parte B hasta la segunda coma. Así que vamos a leer la palabra de Dios, versículo 14 y parte A y B del versículo 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Amén. Pablo tenía la esperanza de ir pronto a ver a Timoteo, de ir a visitarle, de enterarse personalmente de cómo iba la iglesia y cómo iba Timoteo con la iglesia en Éfeso. Pero él sabía que su discípulo Timoteo necesitaba urgentemente instrucción en el pastorado. Y como era posible que Pablo, por sus múltiples ocupaciones como pastor y misionero itinerante, demorara en ir a Éfeso, donde se encontraba su fiel discípulo Timoteo, pastoreando esta iglesia, el apóstol diligentemente, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta con el propósito de instruirlo acerca de cómo debía conducirse en la casa de Dios. Es decir, acerca de qué cosas debía hacer y tener en cuenta como pastor para administrar bien la iglesia del Señor y llevarla adelante. Y es que, mis queridos hermanos, nosotros, óiganlo bien, nosotros siempre necesitamos de una mentoría y de las instrucciones de Dios para administrar su grey, sin las cuales no podemos administrar bien la grey del Señor. Es imposible que sin las instrucciones de Dios administremos bien la iglesia del Señor. Como pastores y como iglesia necesitamos la instrucción de la palabra de Dios, tanto en la parte organizacional como en la parte doctrinal. Porque la iglesia necesita ser organizada y la iglesia necesita tener una sana doctrina para crecer fielmente y firmemente como iglesia del Señor. Y por eso Pablo
escribe esta valiosa carta pastoral, la cual ha sido un tesoro invaluable a través de los siglos para los ministros del Evangelio y para la edificación de la iglesia del Señor. Entonces, la importancia o la necesidad de la carta la vemos por estas razones que les acabo de explicar. Pero respaldemos esto con algunos textos bíblicos que les estoy diciendo. Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Lucas 1, versículos 1 al 4. Aquí nos vamos a dar cuenta de la necesidad de ser instruidos, de ser guiados por la palabra de Dios, por un mentoreo del Señor y alguien que nos guíe en las cosas que debemos hacer como pastores y como iglesia del Señor. Lucas 1, 1 al 4 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Vemos aquí que Lucas investigó diligentemente acerca del Señor Jesucristo, de las cosas que para ellos habían sido ciertísimas. Las escribió para dárselas a conocer a un Señor excelentísimo. Tal vez era una persona muy importante en esa época, para que él conociera las verdades de Jesucristo. Dice el verso 8: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué Lucas escribía este evangelio? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Él necesitaba ser instruido correctamente acerca de las verdades del evangelio. Timoteo necesitaba ser instruido acerca de cómo conducir la iglesia, de cómo llevarla adelante. He ahí la importancia de los escritos sagrados. He ahí la importancia de la carta que Pablo escribió a Timoteo. Tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra de Dios. Miremos otro texto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 3. Segunda de Pedro 3, del 1 al 3. Si usted tiene su Biblia, busque y lea la palabra de Dios conmigo. Segunda de Pedro 3, 1 al 3 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Amén. Vemos aquí que el apóstol Pedro dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Ya les había escrito una carta para instruirles y vuelve a escribirles otra carta para seguir instruyéndoles. Dice: y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué es lo que nos exhorta en nuestro entendimiento para hacer la voluntad de Dios? Las instrucciones de la gloriosa palabra de Dios. Y Pedro estaba inspirado por el Espíritu Santo escribiendo estas cartas que quedaron registradas para nosotros y para la instrucción del pueblo del Señor. Dice: para que tengas memoria de las palabras antes dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles.
Él escribía las cartas para que tuvieran memoria de las palabras que antes habían sido dichas por los santos profetas y de los mandamientos del Señor. Un verdadero pastor siempre está interesado en instruir a su pueblo con la gloriosa palabra de Dios, no con chistes, no con cuentos, no con experiencias personales, sino con la instrucción de la palabra de Dios. Y miren lo que dice Apocalipsis 1, versículo 11, acerca de esta misma verdad. Apocalipsis 1, verso 11, dice así: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Juan está en la isla de Patmos, está en el día del Señor, y de un momento a otro el Señor se le aparece y le pone la mano en el hombro. Y él queda totalmente como muerto y le dice: no temas, escriba lo que has visto en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Y quedó plasmado el libro del Apocalipsis, que se envió a las 7 iglesias del Asia Menor en ese entonces, pero que es para toda la iglesia de todos los tiempos, hermanos, porque Dios siempre quiere instruirnos. He ahí la importancia de los escritos sagrados. Entonces, volviendo, hermanos, a nuestro tema, en Primera de Timoteo, esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Por eso podemos entender por qué Pablo le dice a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, porque Pablo sabía que Timoteo, mientras él iba, necesitaba instrucción urgentemente. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado: la descripción y la importancia de la iglesia. Pablo comienza a instruir a Timoteo describiendo la iglesia y la importancia de la iglesia. Noten nuevamente el versículo 15: para que si tardo sepas. Te escribo esto, Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos queridos, los ministros deben saber y tener bien en claro qué es la iglesia para conducirse y conducirla de acuerdo a la importancia que ella tiene en el mundo y ante los ojos de Dios. La iglesia tiene importancia en el mundo y ante los ojos de Dios. Una importancia invaluable en el mundo y una importancia muy maravillosa que Dios le ha dado a la iglesia a sus ojos. Pablo, en el verso 15, describe a la iglesia con 4 características que al mismo tiempo muestran la importancia que ella tiene en el mundo. ¿Cuáles son esas 4 características? Pablo dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. En segundo lugar, la iglesia es la iglesia del Dios viviente. La segunda característica, la iglesia del Dios viviente. La tercera característica, la iglesia es columna. Y en cuarto lugar, es baluarte de la verdad. Esta número 3 van unidas. Una no puede ser sin la otra. Por eso dice columna y baluarte de la verdad. Leamos nuevamente nuestro texto para que nos quede memorizado en nuestro corazón, en nuestra mente. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Veamos la primera, la casa de Dios.
Pablo dice que la iglesia es la casa de Dios. En términos espirituales, hace referencia a todos los verdaderos creyentes en Cristo Jesús, donde habita el Espíritu Santo. No hace referencia a un edificio hecho de manos humanas, porque Dios realmente no habita en templos hechos de manos humanas. En la Biblia, iglesia o la casa de Dios nunca se refiere a un edificio, siempre se refiere a la congregación, a las personas que siguen a Jesucristo y confían en Él como su único y suficiente Señor y Salvador. En conclusión, podemos decir que la iglesia, la casa de Dios, son los creyentes genuinos en Cristo, nacidos de nuevo, que se reúnen en iglesias locales dispersas por todo el mundo y guiadas por pastores para adorar, vivir y proclamar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Volví y repito esta conclusión. Podemos decir que la iglesia son los creyentes genuinos en Cristo, nacidos de nuevo, que se reúnen en iglesias locales dispersas por todo el mundo, por todo el planeta Tierra, y guiadas por pastores para adorar y vivir y proclamar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 18:20, acerca de esta verdad que les acabo de describir. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cristo está en medio de los que se congregan en su nombre. Así que esta mañana el Señor está en medio de nosotros paseándose, porque nosotros estamos congregados en su nombre y para adorarle. ¿No les da alegría eso? Cristo está en medio de nosotros y mora en nuestro corazón por su Santo Espíritu. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor en medio de ellos. Ahora vaya conmigo a Romanos 16:5. Romanos 16, verso 5. Dice: saluda también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ahora vaya de Romanos 16:5 a Primera de Corintios 19. Primera de Corintios 16:19. Dice así. Primera de Corintios 16:19. A las iglesias de Asia os saludan, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Ahora vaya a Colosenses 4:15. Colosenses 4:15. Dice: saluda a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Amén. Y ahora a Filipenses 1:2. Filipenses 1:2 dice: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestros compañeros de milicia, y la iglesia que está en tu casa. Ya hemos leído 4 textos que dicen prácticamente lo mismo. Saluda a la iglesia que está ¿dónde? En tu casa. Noten lo siguiente. Pablo habla de la iglesia que está en tu casa. La casa hace referencia a la habitación, a la vivienda, al edificio donde vivía la familia. Y luego dice a la iglesia que está en tu casa.
Lo que nos indica que la iglesia no es el edificio, sino las personas que se reúnen en el nombre de Jesús para adorarlo y aprender de Él y vivir su doctrina. Entonces, claramente la Biblia nos muestra que la iglesia somos nosotros, donde mora el Espíritu Santo, los que nos congregamos en el nombre del Señor Jesús para adorarle y bendecirle. Esa es la iglesia, esa es la casa de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es decir, en medio de tus hermanos en Cristo. Y es un mandato para todos, saber conducirnos en la casa de Dios, en medio de nosotros como hermanos. Cada uno debe conducirse de acuerdo al llamado que el Señor nos ha hecho, como es digno del Evangelio. Así que, aunque un lugar físico es importante y lo podríamos llamar la casa de Dios en el sentido de que allí, en este lugar, se reúnen los creyentes para adorar a Dios y a Jesucristo, la casa de Dios realmente no es el lugar físico, sino los creyentes verdaderos en el Señor Jesucristo, en quienes mora el Espíritu Santo de Dios. Hechos 17:24, por favor. Hechos 17, verso 24, dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Amén. Aquí está claro. Pablo le dice a los atenienses que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, más grande que el universo, Él no habita en templos hechos por manos humanas. Él habita en el corazón de su pueblo. Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. Dice la gloriosa palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Claramente aquí nos dice Pablo que nosotros no debemos ignorar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Me encanta esa palabra porque Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. En usted y en mí habita el Espíritu Santo de Dios. Y eso es un privilegio que solo lo tiene el pueblo de Dios. Los impíos no tienen el Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios, dice Pablo. Así que la casa de Dios somos nosotros. Por eso no somos dueños de nosotros mismos. El Espíritu Santo es el que debe gobernar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras manos, nuestros pies. Porque Él es el que debe gobernar nuestra vida. Por eso Pablo dice: sed llenos del Espíritu Santo y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Por el contrario, sean llenos del Espíritu Santo, sean sobrios y velad, y esperad por completo en la gracia de Dios. Ahora observen lo que dice Efesios 2, 21 al 22, porque aquí hoy la instrucción es acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es la casa de Dios. Efesios 2, 21 al 22 dice: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Dice aquí Pablo que en Cristo somos todo el edificio bien coordinado, refiriéndose a la gente, a los creyentes, va creciendo. La iglesia debe crecer cada día en conocimiento y en sabiduría, en santidad, para ser un templo santo en el Señor. Nuestra meta como creyentes debe ser crecer en santidad, ser un edificio, un templo santo en el Señor.
porque Dios nos ha dado su Espíritu, en quien vosotros, dice Pablo, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados para morada de Dios, para exaltar al Espíritu Santo en nosotros. Y vaya a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Primera de Pedro 2, verso 5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Este pasaje es supremamente glorioso. Pongan sus ojos en él. Dice Pedro: vosotros también, refiriéndose a la iglesia, a los creyentes, como piedras vivas. ¿Qué somos nosotros? Piedras vivas, no piedras inertes como las piedras o los ladrillos de un edificio. Somos piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual, porque ¿qué es la iglesia de Dios? La casa de Dios. Edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Un sacerdote era el que ofrecía sacrificios a Dios en nombre del pueblo para que Dios perdonara sus pecados. Dice que nosotros tenemos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hoy ya no hay sacrificios de sangre. Nuestros sacrificios deben ser espirituales. Proponer en nuestro corazón leer cada día más la palabra de Dios. Proponer en nuestro corazón orar cada día más con fervor y reverencia al Creador. Proponer en nuestro corazón ayunar si es preciso, para que el Señor nos libere de ciertas ataduras que podemos tener en nuestra vida. Proponer en nuestro corazón ser más diligente y más servidor en la iglesia de Dios, para que el avance del reino se manifieste. Proponer en nuestro corazón manifestar el carácter de Cristo. Y para eso, pues tenemos que sacrificarnos. Si toca sacrificar el tiempo de televisión, si toca sacrificar el tiempo de esparcimiento por la obra de Dios, pues hay que hacerlo. Esos son sacrificios espirituales. O estoy hablando cosas que no son, hermanos. Los sacrificios espirituales requieren negación a nuestra carne, a los deseos de nuestra carne, para servir a Dios y que el reino de Dios se extienda y se manifieste en este mundo. Entonces, hermanos, en primer lugar, Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es la casa de Dios. Vemos en esos versículos que leímos anteriormente que la iglesia es comparada con una casa o con un edificio de piedras vivas, donde mora el Espíritu Santo y donde vamos edificándonos mutuamente para hacer un edificio santo al Señor. Cada vez que nosotros nos reunimos, nos edificamos para hacer un edificio santo al Señor como piedras vivas, porque ustedes no son piedras que no escuchen, son piedras que escuchan, piedras vivas que forman parte del gran edificio de Dios. En segundo lugar, Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es la iglesia del Dios viviente. ¿Notan? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. De esta expresión, la iglesia del Dios viviente, miraremos tres cosas. En primer lugar, miraremos el significado etimológico de la palabra iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia con K, que significa los llamados fuera. Esto quiere decir, en términos sencillos, que el Dios vivo y verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, y de todas las cosas que hay y de todos los hombres, por su gracia, llamó a un pueblo por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, para que saliéramos del mundo
y fuéramos su pueblo escogido y viviéramos para Él. Así que en la etimología de la palabra iglesia podemos ver que son los llamados fuera, que a través de la fe en Jesucristo nos apartemos del mundo y vivamos para Él. En segundo lugar, también podemos observar en el texto que Pablo le dice a Timoteo que la iglesia, los que fuimos apartados para Él, los llamados fuera, tiene un dueño. La iglesia tiene un dueño. Porque el texto dice, la iglesia del Dios viviente. En consecuencia, ¿de quién es la iglesia? Del Dios viviente. La iglesia tiene un dueño. Esto significa que la iglesia pertenece al Señor, porque Él la eligió, Él la llamó, la redimió y la compró con su sangre preciosa. Somos de Dios. Es la iglesia del Dios viviente. Hechos 20, 28 lo ratifica. Hechos 20, 28 dice: por tanto, en su discurso a los ancianos, a los hermanos de Mileto, Pablo les dice, Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. La iglesia es del Señor porque Él la compró, porque Él la ganó con su propia sangre. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nos pertenecemos a nuestro fiel Salvador. Gloria a Dios. Gracias a Dios que no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque si no, quién sabe qué locuras haríamos. Él nos llamó y nos apartó para Él. Somos de Él porque Él nos compró con su sangre. Primera de Corintios 19 al 20. Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Otra vez Pablo nos enseña, nos instruye y nos recuerda que somos templo del Espíritu Santo y que hemos sido comprados por precio, y que en consecuencia de haber sido comprados por precio, el precio de la sangre de Cristo, debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿A quién le pertenece este cuerpo y ese cuerpo que usted tiene? Ese espíritu que usted tiene, a Dios. Y como usted y yo fuimos comprados con sangre, la sangre preciosa de Cristo, es nuestro deber que este cuerpo lo utilicemos para la gloria de Dios, que no presentemos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino que presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Estos ojos no deben ser utilizados para mirar pornografía. Si es casado, debe ser utilizados para mirar y desear solo a su esposa. Y lo mismo la mujer. Y los jóvenes deben abstenerse de eso, porque eso daña su espíritu y daña su cuerpo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque ellos son de Dios. Y si yo destruyo mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, dice la Biblia que Dios también me destruirá a mí. Así que temamos, hermanos. Las manos no nos fueron dadas
para robar ni para hacer cosas incorrectas. Nos fueron dadas para trabajar y con nuestro trabajo glorificar a Dios. Nuestra lengua, nuestra voz, no nos fue dada para hablar sandeces, mentiras y cosas vanas. Nos fueron dadas para hablar lo que es recto, lo que es puro, lo que es verdadero, hermanos. Glorifiquemos pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque ellos le pertenecen a Dios. Gloria a Él que nos compró con su sangre. Y que ahora entonces nuestra vida, nuestras palabras, nuestras manos pueden ser utilizadas para justicia y no para iniquidad. Primera de Corintios 10:32. Primera de Corintios 10:32. Dice: no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿De quién es la iglesia? De Dios. Y como la iglesia es de Dios, nosotros tenemos una responsabilidad como parte de esa iglesia. No ser tropiezo ni a judíos ni a gentiles, es decir, debemos procurar dar buen testimonio en toda nuestra manera de vivir en cualquier lugar donde vivimos, al inconverso, a nuestros hijos, a nuestra familia inconversa, mostrar que realmente somos la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo del Señor. Y en tercer lugar, la expresión el Dios viviente hace alusión al contraste entre los dioses falsos e ídolos inertes de las naciones paganas con el único Dios vivo y verdadero, creador de los cielos y la tierra. Los habitantes de Éfeso, al igual que las demás naciones, tenían dioses falsos, ídolos inertes que no podían ver, ni oír, ni hablar, ni palpar, en los cuales confiaban ellos. En consecuencia, Pablo le escribe a Timoteo para recordarle y para que enseñase a la iglesia que la iglesia que él estaba pastoreando era la iglesia del Dios viviente, a la cual él debía conducir adecuadamente para que no se desviaran tras los ídolos, sino que permaneciesen fieles al Dios vivo, el cual era su Salvador. Ellos eran la iglesia del Dios único y verdadero, del Dios viviente, del que vive por los siglos de los siglos. Ellos tenían la tarea de proclamar a ese Dios vivo y verdadero como iglesia. Y es la tarea que tú y yo tenemos como congregación Lluvias de Gracia: proclamar al Dios vivo y verdadero que nos da todas las cosas y que nos ha comprado y redimido para sí. Tenemos que mostrar que el Dios en el cual creemos es el único Dios verdadero que vive por siempre. Quiero que mire Hechos 14, versículos 8 al 15, por favor. Hechos 14, del 8 al 15. Dice así la palabra de Dios: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas
y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En su ignorancia, cuando Pablo hizo el milagro para ratificar que él era un apóstol de Jesucristo, la gente quería ofrecerle sacrificios y adorarlo junto con Bernabé. Cuando Pablo y Bernabé vieron esto, rasgaron sus vestidos y lo trataron de impedir, aunque dice más abajo que no pudieron, siempre lo hicieron. ¿Y qué fue lo que les dijo Pablo? Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos adoraban dioses falsos, ídolos inertes que nada podían hacer, que tenían ojos y no veían, pies y no caminaban, manos y no palpaban, boca y no hablaban, oídos y no oían. Sin embargo, ellos creían en eso y estaban ciegos. Y Pablo les reprende y les dice que hay un Dios diferente a esas vanidades, a esos ídolos inertes, que fue el que hizo los cielos y la tierra, el Dios vivo al cual Pablo predicaba, al cual Pablo servía y al cual Pablo le decía a Timoteo que la iglesia era la iglesia del Dios viviente. Amén. Primera de Tesalonicenses 1, verso 9. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para que sirváis al Dios vivo y verdadero. Amén. Pablo está dando testimonio aquí de los tesalonicenses, de cómo ellos daban testimonio, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Ellos habían ido a predicar el evangelio a los tesalonicenses, y cómo al ellos predicarles el evangelio, ellos se convirtieron de los ídolos al Dios vivo, para que sirvieran al Dios vivo y verdadero. Hermanos, cuando nosotros no conocíamos a Cristo, servíamos a los ídolos inertes. Pero una vez conocimos a Cristo por su gracia, ahora servimos al Dios vivo y verdadero, que nos creó a nosotros y que creó todas las cosas, al Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor por eso. Él es el que nos cambia de las tinieblas a la luz. Y Hebreos 3, verso 12. Hebreos 3, verso 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Otra vez la palabrita, el Dios vivo. Entonces, aquí el autor de la carta a los Hebreos les exhorta a que miren, a que se autoexaminen, para que en ninguno de ellos haya corazón malo de incredulidad. Porque cuando se deja crecer la incredulidad en nuestro corazón, comenzamos a apartarnos del Dios vivo y verdadero. Deje usted de venir a la iglesia, deje usted de leer la palabra de Dios, deje usted de congregarse, de orar, de tener comunión con los creyentes, y verá cómo poco a poco usted se va apartando de Dios, se va enfriando.
Cada día entonces menos le gusta leer la Biblia, cada día entonces le da jartera y pereza congregarse, eso yo desde aquí lo miro y resulta no mirando nada, es que hoy estoy muy cansado. Déjese dominar por esas excusas y por esa pereza y verá que usted se aparta del Dios vivo. Por eso la exhortación aquí es: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Todas esas cosas que les mencioné son incredulidad. Porque cuando nosotros creemos de verdad y sabemos que Dios ha dicho que debemos congregarnos, que debemos leer la palabra, que debemos orar, que debemos tener comunión y animarnos y exhortarnos los unos a los otros. Eso es fe. Pero cuando yo dejo de hacer esas cosas, eso es incredulidad. Y eso me lleva a apartarme del Dios vivo y verdadero. ¿Me hice entender, hermanos? Ok. Y en tercer y cuarto lugar, regresando a nuestro pasaje, en 1 de Timoteo 3, verso 15, en tercer y cuarto lugar, porque este lo vamos a ver en uno solo, Pablo sigue usando la figura de un edificio para representar la importancia de la iglesia. Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Las columnas, como ustedes lo saben, y los constructores, y nosotros así no sepamos construcción, las columnas son el apoyo y el eje principal, el sostén principal de una casa o de un edificio. Sin ellas no podría sostenerse una edificación. Por otra parte, el baluarte se refiere a los cimientos del edificio sobre los cuales se levantan las columnas que sostienen la edificación. Lo que indica que columna y baluarte son indispensables para la construcción de un buen edificio. Sin baluarte y sin columnas, toda edificación, tarde o temprano, se cae. Y esa es la figura de Pablo en este texto. Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Con esta comparación, lo que Pablo quiere decir es que la iglesia es el cimiento y la columna que sostiene firmemente en alto la verdad del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. A través de los siglos se ha tratado de desaparecer a la iglesia. Y entre más la persiguen y entre más matan a los cristianos más se multiplican. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Porque la iglesia es ¿qué? Columna y baluarte de la verdad. Y nadie podrá destruirla. Porque el mismo Dios y el Señor Jesucristo es el que la sostiene. Dicho de otra manera, la iglesia, la cual está compuesta de iglesias locales, de fieles cristianos en cualquier parte del mundo, tiene el privilegio y la responsabilidad de mantener firmemente en alto como columna y baluarte la verdad del evangelio y de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y esto para su propia edificación y para su proclamación a todas las naciones, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por Él. La iglesia anuncia esa verdad, diciendo que solo en Jesús hay salvación, y que solo a través de Él podemos llegar al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Es el camino que nos conduce a Dios. Ese es el camino que perdimos para ir al árbol de la vida por causa de nuestro pecado. Jesucristo es el que nos lleva al árbol de la vida. Es la verdad que perdimos por la mentira que tragó Adán y que nos tragamos todos nosotros después de Adán. La mentira del diablo. Pero Jesucristo revierte esa mentira porque Él es la verdad. Y Él es la vida que perdimos cuando Adán y Eva comieron del fruto. Por eso la iglesia proclama esta verdad.
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Démosle un aplauso al Señor. Oh, Señor. Observen lo que dice Juan 17. Juan 1:17, no Juan 17, sino Juan 1:17. Dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Notan esas palabras, hermanos? La ley por medio de Moisés fue dada, pero ¿qué hacía la ley? Nos condenaba. Nos decía, ustedes son culpables y merecedores del castigo eterno porque la han violado. La ley no salva. La ley no produce salvación. La ley nos muestra el pecado. Pero esa ley tiene el propósito de llevarnos a alguien que pudo cumplirla, Jesucristo, que por su gracia vino a este mundo y vivió y cumplió la ley por nosotros. Por eso dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, ¿y qué cosa? La verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Como columna y baluarte, sostener en alto la verdad. Amén. Colosenses 1, 4 al 5. Colosenses 1, 4 al 5 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La palabra verdadera. No hay otra verdad que pueda salvarnos y llevarnos a Dios. Yo quiero terminar con una aplicación a nuestras vidas, y es esta. Quiero que usted piense en esto. Qué gran privilegio y altísima responsabilidad de mantener en alto y proclamar la verdad del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tenemos nosotros como iglesia. Lo que acabamos de ver, la afirmación que Pablo hace a Timoteo, que la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, nos hace hoy responsables de mantener en alto siempre la verdad. Es un privilegio altísimo y una responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, de no dar mal testimonio, sino de proclamar con altura la verdad del Señor. Cuando como cristianos tambaleamos en cuanto a la doctrina, cuando nuestra santidad de vida merma, cuando tenemos iras y contiendas en nuestra casa, delante de nuestros hijos, cuando murmuramos del pastor, de la iglesia, de los hermanos, es que allá son hipócritas, cuando hacemos todas esas cosas, cuando muestra usted un espíritu de rebeldía y no quiere ser enseñado, sino vivir de acuerdo a su propia voluntad, cuando sus líderes no manifiestan el fruto del Espíritu Santo, ni de una buena administración, ni proclamación de la verdad del Señor, y podemos añadir más cosas, entonces las columnas y el baluarte de la verdad palidecen, no se mantienen alto. La iglesia, en consecuencia, se debilita, distorsiona la verdad, porque proclamamos la incoherencia de del Evangelio, la incoherencia de nuestras acciones con la verdad del Evangelio.
nosotros siempre debemos ser coherentes entre lo que profesamos y lo que practicamos. Cuando no somos buenos jefes, cuando no somos buenos patrones, cuando no somos buenos padres, cuando renegamos por cualquier cosa y nosotros decimos, si es que yo soy cristiano y voy a la iglesia, eso es incoherencia. Entonces pidámosle perdón a Dios, arrepintámonos de nuestros pecados y digamos con Pablo, como él dijo en Efesios 4:17 al 25, las siguientes palabras. Miren lo que él dijo. Voy a leerlo y pongan mucha atención. Efesios 4:17 al 25. Como columna y baluarte de la verdad, Pablo les dice a ustedes y me dice a mí y dice a todas las iglesias del mundo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la ira de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, escuchen, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Saben ustedes que cuando se predica, realmente no está predicando el pastor, no está enseñando el pastor, sino está enseñando ¿quién? Cristo el Señor. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Otra vez la palabra verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí está la exigencia de Pablo para la iglesia, a la cual él llama columna y baluarte de la verdad. Queridos hermanos, que sepan ustedes llevar en alto la verdad del Evangelio con la coherencia de lo que practican en su vida personal, como padres, como familia, como hermanos en Cristo. Y si tú hoy no has rendido la vida al Señor, el Señor te llama hoy para que rindas ese corazón duro como una piedra a causa del pecado al Señor Jesucristo, porque solo en Él hay salvación y puedas ser salvo como lo hemos sido nosotros. Colóquense de pie, por favor. Mi buen Dios, te doy gracias y bendigo tu glorioso nombre en esta hora de la mañana, dándote gracias, Señor, por pertenecer a la iglesia del Dios viviente, por ser parte de la casa de Dios, del templo de Dios, por ser una piedra viva, por tener en nuestra vida morando tu Santo Espíritu. Te agradecemos, mi buen Dios, por todas las cosas que nos das. Gracias, Señor, por hablarnos hoy al corazón y hacernos conscientes de que somos hijos tuyos y que en consecuencia debemos andar. Si en verdad hemos sido enseñados por Jesús conforme a la verdad que está en Él, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de nuestra carne, y ayúdanos, Señor, por tu Santo Espíritu, a renovar nuestra mente y a vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Toca los corazones, Señor, y bendíceles en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.